Siempre creí que ver a un hijo crecer, casarse y formar su propia familia era la mayor recompensa de la vida. Crié a Martín con amor, paciencia y fe, convencida de que algún día tendría a su lado a alguien que lo amara tanto como yo lo amé. Pero cuando él murió, su esposa brindó por la herencia. Mientras yo me hundía en silencio, ella sonreía entre copas y mentiras. Y si crees que esta historia se trata solo de dolor, estás muy equivocado. Porque lo que descubrí después lo cambió todo. Quédate conmigo hasta el final, porque no vas a creer lo que ocurrió cuando decidí enfrentar la verdad. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Mi nombre es Isabel Fuentes Delgado, tengo 74 años, y durante toda mi vida fui costurera en Salamanca. Soy madre de un único hijo, Martín, y hasta hace poco creía que el amor y la honestidad eran suficientes para mantener unida a una familia. Pero aquella noche, entendí que la avaricia puede tener el mismo rostro de quien te dice te amo. Nunca imaginé que el sonido de las risas pudiera doler más que el silencio del cementerio. Después de la cremación de mi hijo Martín, subí la colina con la esperanza absurda de encontrar consuelo entre sus cosas. La casa seguía oliendo a incienso caro y a flores recién cortadas. Todo parecía tan limpio, tan ordenado, tan falso. Desde la entrada, vi a Claudia rodeada de gente. Brindaba con champán y se reía como si la tragedia le perteneciera a otra familia. El piso de mármol brillaba tanto que reflejaba sus zapatos de tacón, y las cortinas de seda se movían apenas con la brisa que entraba por las ventanas abiertas. Parecía una escena de revista. Copas de cristal, luces cálidas, música de fondo y ese perfume dulce que siempre usaba cuando quería fingir ternura. Yo me quedé detrás de la puerta, con la carta del abogado en la mano. La abrí otra vez, buscando entender. Mi hijo me había dejado solo un terreno vacío en las afueras del pueblo. Nada más. No quise entrar. Me dio miedo que notaran mi presencia, que mi tristeza arruinara su fiesta. Vi a Claudia alzar su copa y decir con voz firme, «Por fin, libertad». Esa frase me atravesó el pecho. Nadie la contradijo. Nadie mencionó a Martín. Todos brindaban por su ausencia como si fuera una bendición. En ese momento entendí que yo ya no tenía lugar en esa casa. Giré sobre mis pasos y bajé la colina con un nudo en la garganta, sintiendo que cada piedra me recordaba su nombre. El aire de la noche olía a tierra húmeda y a engaño. Me detuve frente a la verja de hierro y miré hacia atrás por última vez. Las luces seguían encendidas, los brindis continuaban. No lloré. Cuando el dolor se vuelve insoportable, el cuerpo aprende a resistirlo en silencio. Guardé la carta en el bolso, respiré profundo y seguí caminando. No tenía rumbo, pero sabía que no volvería a ese lugar. Detrás de mí quedaba la mansión, delante, solo la oscuridad y un terreno del que no sabía nada. Al llegar a la carretera, me senté en una banca y observé las luces lejanas de la ciudad. Recordé la voz de Martín cuando era niño, sus promesas, su risa. ¿Cómo podía haber firmado un testamento así? ¿Por qué me habría dejado fuera de su vida? El viento me despeinó y tuve una sensación extraña, como si alguien me mirara. Saqué la llave vieja de su casa, la observé un momento y la guardé. Sentí que algo no encajaba. Había demasiado orden en esa tragedia. Caminé hasta la estación y tomé un taxi. El chofer no dijo nada, solo me miró por el espejo retrovisor. Llevaba la cara hinchada de tanto contener las lágrimas. Me pidió una dirección, y yo no supe qué responder. Terminé pidiendo que me llevara a casa de mi hermana Aurora. Ella no sabía que iba a llegar esa noche, pero en ese momento era lo único que me quedaba. Afuera, los árboles pasaban rápido, y las luces de la ciudad parecían fantasmas bailando sobre el asfalto. Cuando llegué, Aurora abrió la puerta con bata y cara de susto. Me abrazó sin preguntar. Olía a café y a jabón de lavanda. «¿Qué te hicieron, hermana?», fue lo único que dijo. Me quedé en silencio. Dejé la carta sobre la mesa y me derrumbé. No tuve fuerzas para explicar nada. Ella entendió. Siempre entiende. Esa noche dormí en el sofá, mirando el techo y sintiendo que el mundo se había partido en dos, el de antes de la muerte de mi hijo y el de después. A la mañana siguiente,
Desperté con la luz colándose por las cortinas. Aurora preparaba desayuno y hablaba por teléfono. Escuché su voz tensa, mencionando a Claudia. Me levanté despacio. La cabeza me daba vueltas. En la mesa había pan, mermelada y una taza de café caliente. Tomé un sorbo y me ardió la garganta. Afuera, los niños jugaban, los coches pasaban, la vida seguía. Y yo, seguía sin entender. ¿Por qué todo se sentía tan perfectamente planeado? Decidí salir a caminar. El aire fresco de Salamanca tenía ese aroma a historia y piedra mojada que siempre me gustó. Pensé en Martín, en su sonrisa cansada las últimas semanas, en sus silencios cuando le preguntaba si todo iba bien con Claudia. No te preocupes, mamá, me decía, solo son cosas del trabajo. Pero ahora entendía que no era el trabajo lo que lo desgastaba. Era ella. Esa mujer que brindaba sobre su muerte mientras yo recogía las obras de una herencia vacía. Esa noche, antes de dormir, tomé la carta una vez más. La leí palabra por palabra, tratando de encontrar una grieta, un error, algo que explicara ese final tan injusto. Pero lo único que encontré fue mi nombre escrito con frialdad, Isabel Fuentes Delgado, terreno rural, propiedad sin edificar. Cerré los ojos y sentí el peso de la vida caer sobre mí. No sabía cómo, ni cuándo, ni con quién, pero juro que descubriría la verdad. A la mañana siguiente, acompañada de Aurora, fui al despacho del abogado. Me temblaban las manos desde que salimos de casa. No había dormido. Todo el camino pensé en las palabras de Claudia, en su risa, en su copa de champán levantada frente a los retratos de mi hijo. El edificio del bufete estaba en una calle elegante, con ventanales grandes y muebles de cuero oscuro. En la recepción olía a madera nueva y a perfume caro, de esos que uno solo huele en los bancos. El abogado, un hombre de traje gris y corbata de seda, nos hizo pasar a su oficina. Tenía en el escritorio una pluma dorada, una calculadora y una carpeta gruesa con mi nombre. Doña Isabel, lamento lo ocurrido con su hijo, dijo, sin levantar la mirada. No había tristeza en su voz, solo rutina. El testamento fue revisado por el notario, y está en regla. Me quedé muda unos segundos. No podía ser. Martín nunca me habría dejado fuera de su herencia. ¿Y no hay posibilidad de apelarlo?, pregunté. El hombre suspiró, se quitó los lentes y respondió con tono cansado. La firma está validada, señora. Todos los bienes quedaron a nombre de su esposa, Claudia Romero. Usted solo figura como heredera de un terreno rural. Me quedé mirando el sello notarial, como si pudiera encontrar ahí la mentira. Le pedí una copia del documento. Él dudó, pero accedió. Me la entregó dentro de un sobre blanco con un logotipo grabado en dorado. Salí del despacho con un hueco en el pecho. El sol de la calle me cegó por un momento. Aurora caminaba junto a mí, molesta. Ese hombre sabe más de lo que dijo, murmuró. Asentí sin fuerzas. En la esquina, un restaurante elegante mostraba en su vitrina copas alineadas y manteles blancos. Por la ventana, vi a Claudia sentada con alguien. Tenía un bolso de cuero y un café frente a ella. Sonreía. Fingí no verla, pero me dolió el estómago. ¿Por qué estaba ahí, tan tranquila, mientras yo buscaba respuestas? Regresamos a casa en silencio. Aurora preparó té, pero no pude tomarlo. Extendí los documentos sobre la mesa, repasando cada palabra. Las fechas no coincidían con lo que recordaba. Martín había firmado el testamento 3 días antes de su muerte, justo cuando me dijo que planeaban viajar a Madrid. Yo le había ayudado a reservar una suite en un hotel boutique para celebrar su aniversario. Todo cuadraba, excepto su firma. No era la misma. Lo sentí en el alma. Guardé las hojas en una carpeta azul y subí a mi habitación. Desde la ventana, podía ver los tejados y el sonido lejano de una campana. Me apoyé en el marco y pensé en todo lo que Martín me contó la última vez que hablamos. Dijo que estaba cansado, que Claudia lo presionaba con temas de dinero y que quería cerrar sus cuentas conjuntas. Nunca imaginé que esa decisión podría costarle la vida. Sentí un escalofrío. Esa noche soñé con él. Venía hacia mí, vestido con su abrigo gris, con esa mirada dulce que siempre tenía cuando algo le preocupaba.
Me decía algo que no alcanzaba a entender. Al despertar, tenía lágrimas en la cara. En la mesita estaba el sobre del abogado. Lo tomé y lo abrí otra vez. Al fondo había un pequeño papel doblado que no había visto antes. Era una nota con letra desconocida. Él quería cambiar el testamento, pero no tuvo tiempo. Me quedé inmóvil. El corazón me golpeaba fuerte. Le mostré la nota a Aurora, y su cara se transformó. Esto no lo escribió un abogado. Alguien quiere que sigas buscando. Me aferré a ese papel como si fuera una pista del destino. Lo guardé entre mis manos y respiré hondo. Tal vez no estaba loca. Tal vez, detrás de toda esa elegancia y aparente justicia, había un engaño más grande del que imaginaba. Esa tarde salí a caminar por el centro. Pasé frente a vitrinas llenas de joyas y relojes, gente riendo, taxis pasando. Todo seguía igual, pero yo ya no era la misma. Cada rostro me parecía sospechoso, cada sombra, un secreto. Comprendí que el dinero puede comprar silencio, pero no puede borrar la culpa. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Si el testamento era falso, lo descubriría. No importaba cuánto costara. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta y escribí una sola frase: no descansaré hasta saber la verdad. Cerré los ojos y escuché el eco del viento contra la ventana. Afuera, la ciudad dormía. Dentro de mí, algo acababa de despertar. Los días siguientes fueron una mezcla de insomnio y silencio. Aurora me insistía en comer, pero la comida me sabía a metal. Me quedaba horas mirando el sobre blanco del abogado sobre la mesa del comedor, junto a las flores secas que habíamos puesto el día del entierro. La casa olía a café recalentado y a tristeza. A veces escuchaba el sonido lejano de las campanas de la iglesia y pensaba en Martín, en su voz, en su risa apagándose poco a poco en mi memoria. Una mañana, Aurora dejó una taza de té frente a mí y dijo: «No puedes quedarte así, Isabel. Si crees que hubo algo raro, hay que buscar pruebas». Su voz sonaba firme, pero los ojos le temblaban. Le conté sobre la nota anónima, sobre la firma diferente, sobre la sensación constante de que alguien nos vigilaba. Ella frunció el ceño. Claudia siempre tuvo algo oscuro. Recuerdo cuando Martín la presentó, su perfume costaba más que mi renta. Me reí con amargura. Tenía razón. Decidimos ir al despacho notarial para preguntar por el antiguo empleado que había validado el testamento. El edificio estaba cerrado. Un letrero en la puerta decía «traspasado». Le pregunté al guardia del edificio y me dijo que el notario se había mudado por motivos personales. Todo sonaba a evasiva. Caminamos de regreso entre vitrinas con ropa de diseñador y escaparates de joyerías. La ciudad seguía brillando, indiferente. La gente no sospecha que detrás del lujo también se esconden tumbas. Al llegar a casa, Aurora preparó la comida mientras yo revisaba viejas carpetas de Martín. Encontré recibos de cuentas conjuntas, transferencias y una tarjeta de crédito que nunca usó. Los números no cuadraban. Había retiros grandes hechos después de su muerte. Sentí un vacío en el estómago. ¿Quién tenía acceso a sus cuentas? Sabía la respuesta. Claudia. Esa mujer que siempre hablaba de negocios y de inversiones, pero que nunca trabajó un solo día. Esa noche, Aurora y yo hablamos hasta tarde. La luz de la lámpara iluminaba los papeles sobre la mesa y el humo del café formaba figuras en el aire. Esto no es solo una injusticia, hermana. Es un crimen, dijo. Asentí en silencio. Me dolía pensar que alguien había manipulado la memoria de mi hijo por dinero. Recordé cuando Martín me decía que Claudia controlaba todo, sus reuniones, su agenda, incluso sus contraseñas. Él lo tomaba como amor, pero yo siempre vi dependencia. Al día siguiente, fuimos al banco donde Martín tenía su cuenta. El gerente, un hombre de corbata brillante, me recibió con una sonrisa tensa. «Doña Isabel, lamentablemente usted no figura como beneficiaria», explicó mientras tecleaba en su computadora. Le pregunté por los movimientos recientes, pero solo respondió: «Información confidencial, señora». Me ardió el pecho. Claudia había cerrado todas las puertas, una por una. El dinero era su escudo, su arma. De regreso a casa,
Aurora me contó algo que me dejó helada. Una vecina la había visto entrar a Claudia en una agencia de viajes pocos días antes del accidente. Hablaba con un hombre, firmando documentos. Decían que iban a hacer una transferencia a una cuenta extranjera, dijo. Todo se conectaba. El testamento, el notario desaparecido, los retiros. Era una red tejida con elegancia y perfume caro. Me sentí pequeña, pero no vencida. Esa tarde me encerré en el cuarto de Martín. Aún conservaba su olor, una mezcla de jabón y colonia suave. Pasé los dedos sobre los libros de su estante, hasta que uno llamó mi atención. Era una guía de viajes, vieja, con las esquinas dobladas. La abrí al azar y dentro encontré una carta, escrita con tinta azul. Mi corazón dio un salto. La letra era suya. Decía: si algo me pasa, mamá, no confíes en nadie. Se me cayó el papel de las manos. Aurora subió corriendo al escucharme. Le mostré la carta. Ella la leyó despacio, con la mirada húmeda. Él lo sabía, Isabel. Algo pasaba en esa casa. Me senté en la cama y sentí que el aire se me iba. Todo cobraba sentido. Claudia había planeado algo. Quizá no la muerte, pero sí el silencio posterior. No fue un accidente, dije en voz baja. Aurora asintió. No necesitábamos más pruebas. Lo sentíamos en el cuerpo. Esa noche, antes de dormir, guardé la carta de Martín en mi bolso. No sabía a dónde me llevaría, pero era una señal. Algo dentro de mí había despertado. Ya no era solo una madre dolida. Era una mujer buscando justicia. Afuera, la lluvia comenzó a caer despacio sobre los techos de la ciudad, como si quisiera acompañarme en el secreto. Y en medio de esa calma, entendí que la verdad no se esconde para siempre. No dormí en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Martín, la curva de su firma, la tinta corrida en la carta que había dejado. Amanecí con la cabeza pesada y el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Aurora ya estaba despierta, preparando café. Me miró sin decir nada. Entre las dos bastaba una mirada para entenderlo todo. En la mesa seguían los papeles, las cuentas, los recibos. Cada línea escrita parecía un grito contenido. Decidimos regresar al despacho del notario. Esta vez, el portero nos dejó entrar hasta la oficina vacía. Había olor a humedad y a papel viejo. Los muebles de madera estaban cubiertos de polvo, como si alguien se hubiera ido con prisa. Busqué entre los cajones y encontré una caja metálica cerrada con llave. Aurora revisó el escritorio. Debajo de una carpeta con el logotipo del banco, apareció un sobresellado con el nombre de mi hijo escrito a mano. Sentí que me temblaban las piernas. Me quedé mirándolo largo rato. Tenía miedo de abrirlo, miedo de confirmar lo que sospechaba. El papel era grueso, elegante, con una cinta azul descolorida. Lo metí en mi bolso sin decir nada. Aurora me miró, sorprendida. ¿No lo vas a abrir?, preguntó. No aquí, respondí. Salimos rápido del edificio. Afuera, el aire olía a gasolina y a lluvia próxima. Caminamos hasta un restaurante cercano, uno de esos con decoración moderna y música suave. Pedimos café, pero ninguna de las dos lo tocó. Miraba el sobre la mesa de madera como si tuviera vida propia. Mi nombre escrito con tinta negra parecía un llamado. «Ábrelo, Isabel», dijo Aurora con voz suave. Tomé aire y lo hice. Dentro había una carta, escrita con la letra de Martín, aunque con trazos temblorosos. Decía que había descubierto movimientos extraños en sus cuentas, que Claudia lo presionaba para transferir dinero a una empresa ficticia y que pensaba cambiar el testamento en secreto. Me quedé helada. Aurora se llevó la mano a la boca. «¿Te das cuenta lo que significa esto?», susurró. Asentí, incapaz de hablar. Martín había tenido miedo. En la carta decía que no quería preocuparme, que lo resolvería todo en silencio. Pero el silencio fue lo que lo mató. Doblamos el papel y lo guardamos en mi bolsa. Era nuestra única prueba, el hilo que podía desatar toda la verdad. Afuera comenzó a llover. Las gotas golpeaban el cristal con un ritmo que parecía marcar mi decisión. Regresamos a casa empapadas. En el camino,
Pasamos por una joyería donde Claudia solía comprar sus anillos. Recordé verla alguna vez presumir sus compras. El oro nunca pierde valor, decía. En ese momento comprendí que para ella todo tenía un precio. Todo, incluso el amor. En cambio, Martín creía que el dinero servía para dar, no para quitar. Me dolió pensar que su nobleza había sido su perdición. Sentí rabia. Una rabia fría, distinta. Esa noche, mientras Aurora dormía, me senté sola en la sala. La carta de Martín estaba sobre la mesa, junto a la luz tenue de una lámpara. La leí una vez más. Si algo me pasa, mamá, no te rindas. Cerré los ojos. Escuché el sonido lejano de un auto pasando frente a la casa. Por un instante creí ver una sombra detrás de la cortina. Corrí a mirar, pero no había nadie. Aún así, sentí que alguien nos observaba. Guardé la carta en una caja de madera y la escondí en el armario. Al día siguiente, fui al banco para pedir una copia de los movimientos de la cuenta de Martín. Me atendió una mujer joven con sonrisa falsa. Dijo que no podía darme información sin autorización del titular. Me hervía la sangre. El titular está muerto, respondí. Ella se encogió de hombros y repitió el protocolo. Salí de ahí con una mezcla de impotencia y miedo. Me di cuenta de que el dinero no solo compra cosas, también compra silencio. En la tarde, mientras Aurora cocinaba, el timbre sonó. Corrí a la puerta y no había nadie. Solo un sobre, esta vez sin remitente. Lo abrí con cuidado. Adentro había una copia del testamento con una firma falsa, una que no era de mi hijo. Alguien me estaba ayudando desde las sombras, o tal vez jugando conmigo. No lo sabía. Pero ese descubrimiento me dio fuerzas. Ya no podía detenerme. Si Martín había dejado señales, era porque confiaba en que yo las seguiría. Esa noche no pude dormir. La carta, la firma falsa, la sombra en la ventana, todo giraba en mi cabeza. Me acosté y cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Solo una pregunta se repetía dentro de mí: ¿qué clase de amor puede convertirse en traición? Y mientras la madrugada caía sobre la ciudad, me prometí que nada ni nadie me haría callar. ¿Y tú? Si tuvieras en tus manos una carta capaz de destruir la imagen de alguien a quien amaste, ¿tendrías el valor de abrirla o preferirías vivir con la duda? Desperté con el sonido del teléfono fijo. Aurora contestó antes de que yo reaccionara. Era el abogado. Dijo que necesitaba verme para aclarar algunos detalles pendientes del testamento. Su voz sonaba inquieta, como si hablara con cuidado de no decir demasiado. Anoté la dirección que me dio y colgué. No quise ilusionarme, pero algo me decía que ese llamado no era casualidad. Me vestí con lo primero que encontré y salí sin desayunar. El despacho estaba en una calle nueva, lejos del centro. Al entrar, me recibió una recepcionista con traje beige y sonrisa ensayada. Me ofreció agua en una copa de cristal. Todo olía a perfume costoso y a desinfectante. En las paredes, cuadros modernos y diplomas enmarcados. El abogado me recibió con prisa. Tenía la mirada cansada, como quien guarda un secreto. Doña Isabel, hubo una confusión con los documentos firmados por su hijo. Sentí que el piso se me movía. Colocó 2 papeles sobre el escritorio. Esta es la copia que usted tiene, y esta es la que está archivada en el notario. Las comparé. La firma de Martín en la mía era limpia, firme, la de siempre. Pero en la otra, algo estaba mal. El trazo final estaba torcido, sin fuerza. ¿Por qué son diferentes?, pregunté. El hombre se ajustó los lentes. No sabría decirle. Mentía. Se le notaba en la voz. Le pedí llevarme la copia, pero se negó. Información confidencial. Cuando salí del despacho, el aire me supo a polvo. Caminé sin rumbo, con las manos sudando dentro del bolso. En una esquina, vi a Claudia bajando de su coche negro. Llevaba lentes oscuros, una mascada de seda y un bolso de cuero que parecía recién salido de una tienda de lujo. La seguí a distancia. Entró en una cafetería elegante, de esas donde una taza cuesta lo que yo gasto en comida una semana. Se sentó junto a un hombre que reconocí, el notario desaparecido. Me quedé en la acera,
observando desde el reflejo del escaparate. Reían. Ella tocaba su brazo con confianza. Saqué mi celular y tomé una foto. Sentí un escalofrío. Esa imagen era más que una coincidencia. Me alejé despacio, sin que me vieran, y guardé el teléfono como si fuera una prueba sagrada. Cuando llegué a casa, Aurora me esperaba en la puerta. ¿Qué pasó?, preguntó. Confirmé lo que ya sabíamos, respondí. Le conté todo. La cita, los documentos, la foto. Aurora se llevó la mano al pecho. Eso demuestra que él está implicado. Asentí, aunque me costaba creer que tanta elegancia pudiera esconder tanta podredumbre. Subí a mi habitación y extendí sobre la cama las copias del testamento. Con una lupa, observé los trazos. Había una ligera desviación en la letra M, algo que solo notaría una madre. Martín no escribía así cuando estaba tranquilo. Esa noche, decidí enviar una copia de la foto al correo del abogado. No dijo nada. Solo dejó el mensaje en visto. Su silencio confirmó mis sospechas. Claudia lo tenía bajo control. Tal vez lo había comprado. El dinero puede convertir la dignidad en un adorno. Pensé en las joyas, en las fiestas, en el club privado donde ella solía posar para las fotos. Todo eso sostenido con la herencia que no le pertenecía. Sentí rabia, pero también una calma nueva, la certeza de que iba en el camino correcto. A la mañana siguiente, recibí un sobre bajo la puerta. Sin remitente. Dentro había una nota escrita con pluma dorada. No sigas buscando, Isabel. No sabes con quién te metes. La letra era perfecta, elegante, como de alguien acostumbrado a mandar. Me estremecí. Aurora quiso llamar a la policía, pero me negué. Aún no, le dije. No podía detenerme. No después de ver la firma falsa con mis propios ojos. Guardé la carta en el mismo cajón donde escondía la de Martín. Ahora tenía dos verdades a medias y un miedo que crecía cada día. Pero también tenía algo más. Una decisión. No volvería a huir. Claudia podía tener dinero, poder y contactos, pero yo tenía el amor de una madre. Y ese amor no se compra, ni se calla. Esa noche, antes de apagar la luz, volví a mirar las dos firmas bajo la lámpara. Una real, una falsa. Dos vidas separadas por un trazo. En ese instante supe que cada mentira tenía una fecha de caducidad, y la suya estaba por llegar. El miedo tiene olor. Lo descubrí esa mañana, cuando abrí el cajón y encontré la carta de amenaza empapada con un perfume dulce y penetrante. Era el mismo aroma que Claudia usaba siempre, jazmín mezclado con notas de vainilla y dinero nuevo. La sostuve con cuidado, como si el papel pudiera quemarme los dedos. Aurora la leyó sin decir palabra. La rompió en pedazos y los lanzó al cesto. «Te quiere asustar», murmuró, pero su voz tembló. Yo también tenía miedo, aunque no lo dije. Decidí salir. Necesitaba aire, o al menos la ilusión de que el mundo seguía girando sin tanto veneno. Caminé por la avenida principal, con vitrinas llenas de relojes, zapatos de diseñador y bolsas de cuero. Todo parecía perfecto, ordenado, caro. Pensé en Claudia y en la facilidad con la que se movía en ese mundo de apariencias. A veces creía que el lujo le daba inmunidad, como si la elegancia pudiera borrar la culpa. Me dolía admitir que yo misma alguna vez admiré su porte. En una esquina, me encontré al jardinero que había trabajado años con Martín. Se llamaba Eusebio, un hombre de voz rasposa y mirada honesta. «Doña Isabel», dijo bajito, «necesito hablar con usted». Lo invité a sentarse en una banca. Me contó que la noche antes del accidente escuchó una discusión fuerte entre Martín y Claudia. Ella gritaba, él pedía calma. Le dijo que si no firmaba esos papeles, lo iba a lamentar. Sentí el corazón golpearme el pecho. Le pregunté si sabía de qué papeles hablaban. Eusebio negó con la cabeza. Solo sé que ella estaba furiosa. Luego, al día siguiente, el coche salió de madrugada. No pude seguir escuchando. La garganta se me cerró. Le di las gracias y regresé a casa tambaleándome. Aurora me esperaba con café caliente y ojos preocupados. Le conté todo. Eso lo cambia todo, dijo,
llevándose la mano al rostro. Esa mujer manipuló a tu hijo. Asentí, aunque decirlo en voz alta dolía. Pasé la tarde revisando mis cosas, buscando alguna pista más. Encontré la libreta vieja donde Martín apuntaba gastos y contraseñas. Había una entrada reciente, transferencia pendiente, cuenta de Claudia, 80.000 euros. Me quedé helada. Él sabía. Lo había notado, pero no me dijo nada. Tal vez pensó que lo resolvería solo, o tal vez confiaba demasiado. Rompí a llorar. El dinero había sido la semilla del desastre. Esa noche, no quise cenar. Me senté junto a la ventana con una copa de agua y el teléfono en la mano. Dudé en llamar a la policía, pero algo me detuvo. No tenía pruebas, solo intuiciones y un dolor que nadie podía medir. Decidí escribirle un correo al abogado. Le pedí explicaciones sobre la transferencia. No respondió. El silencio se volvió sospechoso. Me di cuenta de que todos, de algún modo, estaban bajo la sombra de Claudia. A la mañana siguiente, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con letra elegante. Dentro había una memoria USB. La conecté a la computadora con las manos temblorosas. Un solo archivo, Garage MP4. Lo abrí. La imagen mostraba a Martín discutiendo con Claudia. Ella levantó la mano, él retrocedió. Luego, la cámara se apagó. Mi respiración se volvió un nudo. Aurora entró corriendo al escucharme gritar. Rebobiné el vídeo una y otra vez, buscando algo más, una señal, una fecha. Era reciente. La misma noche del accidente. Claudia mentía. Todo lo que dijo en el funeral, sus lágrimas, su actuación, era una farsa. La matanza no fue en la carretera, susurré, empezó en su propia casa. Aurora me abrazó fuerte. Tenemos que entregar esto, dijo. Pero yo aún dudaba. No quería que todo se volviera un escándalo. No todavía. Guardé la memoria en una caja junto con las cartas. Me quedé mirando el reflejo de la ventana. Afuera, el cielo se teñía de rojo, como si el día también ardiera por dentro. Pensé en la palabra justicia y me pareció tan grande, tan lejana. Pero sabía que el silencio también era una forma de muerte. Tenía que decidir si seguiría callando o si por fin hablaría. Esa noche soñé con el perfume de Claudia. Lo sentía en mi piel, en el aire, en los rincones de la casa. Desperté sudando, con el corazón acelerado. No voy a permitir que su olor se quede aquí, dije en voz alta. Y con esa frase, supe que había dado el primer paso. No para vengarme, sino para limpiar el aire que me quedaba. Pasé toda la mañana observando el vídeo una y otra vez, deteniéndolo en cada segundo, buscando algo más allá de la pelea. Los gritos de Claudia se escuchaban nítidos, incluso entre el ruido del motor. Su voz me helaba la sangre. Firma de una vez, decía. Martín se alejaba, tomaba las llaves, abría el portón. Luego, la imagen se cortaba. Quise creer que el resto había sido un accidente, pero el corazón me gritaba otra cosa. Aurora estaba conmigo, tomando notas. Podríamos llevarlo a la policía, sugirió. Pero no me sentía lista. Van a decir que es un montaje, respondí. No tenemos pruebas suficientes. Ella suspiró. Entonces busquemos más. Sentí que mi hermana se había convertido en mi única aliada. Entre las dos habíamos construido un pequeño refugio de fuerza en medio del miedo. Guardamos la memoria en una caja y la escondimos dentro del ropero, debajo de las mantas viejas. Esa tarde, mientras ordenaba los papeles de Martín, encontré un recibo de un taller mecánico con fecha del día del accidente. Decía ajuste de frenos pagado en efectivo. Lo firmaba Claudia. Me temblaron las manos. Todo era una cadena de detalles que, juntos, pesaban más que cualquier palabra. Fui hasta el banco a preguntar si él había hecho algún retiro antes de morir, pero el sistema estaba en mantenimiento. Mentiras. Siempre mentiras. Al volver, un coche negro estaba estacionado frente a la casa. Motor encendido. Ventanas oscuras. Me quedé quieta unos segundos, observando desde la ventana. Cuando di un paso hacia afuera,
El auto arrancó con velocidad. El rugido del motor me hizo saltar el corazón. Aurora me encontró en la puerta. ¿Quién era? Negué con la cabeza. No lo sé, pero creo que alguien quiere que dejemos de buscar. Esa noche apenas pude dormir. Me despertaba cada tanto con ruidos en el techo, sombras que no existían. Empecé a cerrar todas las cortinas y a dejar una lámpara encendida. Me daba miedo hasta el silencio. A veces el miedo no viene por lo que te pueden hacer, sino por lo que ya sabes. Tenía las pruebas suficientes para demostrar que Claudia había manipulado todo, pero no el valor para enfrentarla aún. Al día siguiente decidí ir al taller mecánico del Recibo. Era un lugar pequeño, en una zona industrial. El olor a aceite y metal quemado me golpeó al entrar. Un hombre de manos sucias me reconoció enseguida. «Usted es la mamá de Martín, ¿verdad?». Asentí. Su esposa vino ese día temprano. Pagó por adelantado. Dijo que el coche tenía un ruido raro. Le mostré el recibo. Sí, esa es mi letra. Mi respiración se cortó. ¿Y revisaron los frenos?, pregunté. Los ajustamos, pero ella insistió en hacerlo rápido. Salí del taller sin sentir los pies. Cada paso era un peso más. El viento levantaba polvo y el sol me quemaba la cara. En mi cabeza solo retumbaba la palabra ella. Todo giraba alrededor de Claudia: el testamento, el dinero, los documentos, la muerte. Subí al primer taxi que encontré y pedí que me llevara a casa. El chofer, un hombre mayor, me miró por el espejo. «Está bien, señora». No supe qué responder. Aurora me esperaba en la sala con 2 tazas de café. Le conté todo, desde el coche hasta el taller. «Eso ya no es sospecha, Isabel, es prueba», dijo. «Hay que entregarlo». Me quedé mirando el vapor del café, formando figuras en el aire. Pensé en la palabra justicia. Me sonó enorme, fría, como un lugar donde yo todavía no podía entrar. Guardé los papeles en un sobre y los dejé sobre la mesa. «Mañana», dije, «mañana lo haremos». Esa noche soñé con el garaje. Veía la puerta cerrarse lentamente, el humo del motor, el grito ahogado de Martín. Desperté empapada en sudor. Salí al patio y respiré el aire fresco de la madrugada. El cielo estaba oscuro, pero una estrella brillaba fuerte, casi insolente. Quise pensar que era una señal suya, de mi hijo, pidiéndome no rendirme. Regresé a la cama y abracé la almohada como si fuera él. Ya no lloré. Solo pensé en lo que venía. La verdad se asomaba como esa estrella, lejana, pero imposible de ignorar. Y supe que, tarde o temprano, iba a tener que enfrentarla cara a cara. A la mañana siguiente me despertó el timbre. Aurora aún dormía. Fui a abrir y no había nadie, solo una caja dorada sobre el tapete. El empaque era fino, envuelto con una cinta negra de satén. Por dentro, una nota escrita con letra firme: «Deje el pasado en paz o lo lamentará». Debajo, una pulsera de oro con la inicial M. Sentí un escalofrío. Era la que Martín usaba siempre. El perfume del papel era inconfundible, el de Claudia. Su olor se metió en la casa, como si ella misma estuviera ahí. Corrí al cuarto de Aurora. Le mostré la caja. «Esto ya se salió de control», dijo, frotándose la frente. «Tenemos que denunciarla». Me quedé callada, mirando la pulsera entre los dedos. No todavía. No quería que todo terminara en un expediente frío. Quería verla caer frente a todos, no solo en papeles. Guardé la caja en un cajón y la cerré con llave. Voy a descubrir hasta el último detalle. Aurora me miró con miedo. «No hagas nada sola, por favor». Esa tarde salí al centro. Caminé sin rumbo entre vitrinas de tiendas caras. Bolsos de diseñador, relojes suizos, perfumes envueltos en vidrio y orgullo. Todo me parecía una burla. Pensé en Claudia paseando entre esos escaparates, eligiendo su siguiente mentira. La imaginé sonriendo al vendedor, pagando con una tarjeta dorada que probablemente tenía el nombre de mi hijo. El dinero era su escudo, su pasaporte, su manera de no rendir cuentas a nadie. De pronto, mi celular vibró.
Era un número desconocido. Contesté sin pensar. Una voz femenina, fría, calculada. Sabe demasiado, señora. Retírese mientras puede. Mi cuerpo se paralizó. ¿Quién habla?, pregunté. La línea se cortó. Me quedé ahí, en medio de la calle, con el teléfono pegado al oído y el corazón golpeando el pecho. Sentí el miedo subirme por la espalda como un hilo de hielo. Pero también una ira que me encendió por dentro. Regresé a casa y encontré a Aurora empacando algunas cosas. Nos vamos unos días, dijo. No es seguro quedarse aquí. Me negué. No voy a huir de esa mujer. Ella suspiró, cansada. No es cobardía, Isabel, es prudencia. Pero yo ya no escuchaba. El miedo se había transformado en determinación. Subí al cuarto de Martín y abrí la caja donde guardaba sus fotos. Lo vi de niño, con su sonrisa limpia, su mirada noble. No te voy a fallar, le prometí. Decidí llamar al abogado, pero no contestó. Dejé un mensaje, sé lo de la firma y también lo del vídeo. Colgué temblando. No sabía si había hecho bien. A veces la verdad pesa tanto que uno duda si de verdad quiere cargarla. Fui a la cocina a servirme agua. En el suelo, junto a la puerta, encontré otro sobre. Dentro, una foto mía saliendo del taller mecánico. Era reciente. Me vigilaban. Me senté en el piso, mareada. Ya saben todo, susurré. Aurora entró corriendo al escucharme. ¿Qué pasa? Le mostré la foto. Esto ya no es advertencia. Es amenaza. Ella se llevó las manos al rostro. Te lo dije, Isabel. Esto es peligroso. Yo la miré a los ojos. ¿Y dejar que se salga con la suya? No puedo. Me levanté y guardé la foto en la caja de madera. No me va a callar. Aurora rompió en llanto. Solo prométeme que tendrás cuidado. Le respondí con un abrazo. No podía prometer algo que no pensaba cumplir. Esa noche preparé una carpeta con todo lo que tenía. Las cartas, la memoria USB, los recibos, la foto del notario, la copia del testamento. Puse todo dentro de una bolsa de plástico y la escondí en el armario de Aurora. Si algo me pasaba, quería que ella supiera dónde encontrarlo. Me costó dormir. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Escuché pasos en la calle. No me atreví a mirar. Sentí el miedo tan cerca que casi podía tocarlo. A la mañana siguiente, cuando salí al jardín, vi el portón abierto. En el suelo, huellas de neumáticos recientes. Alguien había estado ahí. Me quedé quieta un largo rato, con el estómago apretado. El sol salía lento, iluminando el polvo sobre la tierra. Pensé en Martín, en lo mucho que luchó por mantenernos unidos, y en cómo su propia casa se había convertido en un campo de guerra. Cerré el portón y supe que no había vuelta atrás. Respiré profundo y levanté la cabeza. Ya no era la misma mujer que temblaba frente al dolor. Esa versión de mí había quedado en el pasado. Ahora tenía una misión, y no pensaba detenerme. ¿Y tú? Si descubrieras que alguien poderoso te vigila, ¿seguirías buscando la verdad o preferirías callar para conservar la calma? Después de aquella noche apenas pude dormir. Soñaba con motores, con pasos, con el sonido del papel rompiéndose. Decidí alejarme unos días para respirar. Tomé un autobús hacia las afueras de Salamanca, rumbo al terreno que Martín me había dejado. No lo pisaba desde hacía años. Era un lugar apartado, rodeado de colinas secas y olivos dispersos. El aire ahí olía distinto, más limpio, más real. Pensé que tal vez eso era lo único que seguía siendo mío. Bajé del autobús con una sensación extraña, entre calma y vacío. Caminé hasta la reja oxidada que marcaba la entrada. El portón estaba torcido, cubierto de maleza. Empujé con fuerza hasta abrirlo. Adentro, el suelo era duro, lleno de piedras y restos de hierba seca. No había nada, salvo el silencio. Sin embargo, ese nada me abrazó como si el terreno me reconociera. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar sin miedo. Me senté sobre una piedra grande y observé el horizonte.
Recordé a Martín contándome su sueño de tener un lugar para rescatar animales callejeros. Siempre amó a los perros, a los gatos, a cualquier ser que necesitara cuidado. Cerré los ojos y lo imaginé caminando entre jaulas limpias, con un sombrero viejo y su sonrisa cansada. Lo que el dinero destruye, el amor puede reconstruir, solía decir. Y entonces lo entendí. Ese terreno no era un castigo. Era una señal. Esa misma tarde compré una libreta en la tienda del pueblo. Empecé a escribir ideas, construir un refugio, pedir apoyo al ayuntamiento, buscar voluntarios. Tal vez no tenía fortuna ni propiedades, pero tenía tiempo y propósito. Al volver al hostal, sentí que alguien me observaba desde un coche estacionado frente a la puerta. Alcancé a ver el reflejo de unos lentes oscuros. Apreté el bolso contra el pecho y subí rápido a mi habitación. Claudia no iba a detenerme, aunque lo intentara. Al día siguiente fui a una agencia local para pedir presupuesto de materiales. El dueño, un hombre amable, me reconoció. Usted es la mamá de Martín, ¿verdad? Él habló muchas veces de este lugar. Me mostró un plano viejo que guardaba. Su hijo quería hacer aquí un centro de ayuda. Se me humedecieron los ojos. Le pedí una copia. No tengo dinero todavía, le dije. Lo importante no es el dinero, señora, respondió. Es la decisión. Regresé al terreno con la copia del plano. Extendí el papel sobre una piedra y me quedé mirándolo. Dibujé con la mirada los muros, las jaulas, el pequeño jardín que Martín soñó. De pronto, una idea me atravesó. Si ese lugar se levantaba, no sería solo un refugio para animales, sino también para mi alma. Podría ser el espacio donde su nombre siguiera vivo. Me arrodillé sobre la tierra y juré hacerlo realidad, con o sin ayuda. Esa noche, de regreso al hostal, encontré un sobre debajo de la puerta de mi habitación. Dentro, una hoja impresa con un mensaje corto: véndame el terreno. Buen precio. Piense en su futuro. No había firma, pero el tono era claro. Claudia. Me eché a reír, con una mezcla de tristeza y coraje. Ahora si te duele que use lo que creíste inútil, murmuré. Rompí la carta y la tiré al cesto. No pensaba vender ni un centímetro de ese suelo. Los días siguientes trabajé con mis manos. Quité maleza, pinté cercas, recogí piedras. Cada paso me daba fuerza. Algunos vecinos se acercaron a ayudar, curiosos. ¿Qué va a poner aquí, doña Isabel?, preguntaban. Un refugio, respondía. Pero no cualquiera. Uno que hable de amor, no de dinero. A veces, al atardecer, el viento traía el olor del campo y sentía la presencia de Martín acompañándome. Era mi manera de tenerlo cerca. Una tarde, mientras descansaba bajo un árbol, escuché el sonido de un coche que se detenía. Claudia bajó del asiento con lentes oscuros, perfume intenso y una sonrisa que me heló. «Así que piensas quedarte con mi terreno», dijo. «No es tuyo», respondí. «Todo aquí es mío, incluso tus recuerdos». Su tono era venenoso. «Te ofrezco dinero. Más del que has visto en tu vida». La miré sin miedo. «Hay cosas que ni todo tu dinero puede comprar». Se dio media vuelta y se marchó. Me quedé observando el polvo que dejó su coche. No sentí rabia, ni miedo. Solo una certeza que me quemaba por dentro. No me había dejado un terreno vacío, sino una misión. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de los olivos, entendí que la verdadera riqueza no está en los billetes ni en las cuentas bancarias, sino en lo que uno construye con las manos y el corazón. Pasaron varios días después de aquella visita. No volví a ver a Claudia, pero su sombra seguía rondando el terreno. A veces encontraba huellas de autos cerca del portón o cigarrillos recién apagados sobre la tierra. No tenía pruebas, pero sabía que eran de ella o de alguien que trabajaba para ella. Aurora me llamaba cada noche para asegurarse de que seguía viva. «Ten cuidado, Isabel», me decía. «Esa mujer no se detiene». Yo solo respondía: «Ya no tengo miedo». Una mañana, mientras colocaba una cerca nueva, vi un coche negro estacionarse junto a la entrada. La puerta se abrió y bajó Claudia, vestida impecable.
traje beige de diseñador, lentes oscuros, el cabello recogido y un bolso de cuero que relucía bajo el sol. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Caminó hasta mí con pasos lentos, medidos. Su perfume, intenso y familiar, llenó el aire. «Tienes suerte de que haya venido personalmente», dijo, como si me hiciera un favor. Yo dejé las herramientas y la observé sin decir nada. «Escucha, Isabel. No ganas nada quedándote aquí. Este terreno no vale mucho, y tú necesitas dinero. Yo puedo resolverte la vida. Solo tienes que firmar». Sacó un sobre del bolso y me lo extendió. Dentro había una oferta de compra con una cifra exagerada. «¿De dónde sacas tanto?», pregunté. Sonrió con desdén. «Tengo contactos. Y tú, solo recuerdos». Esa frase me atravesó el alma. Cerré el sobre y se lo devolví. «No vendo recuerdos, Claudia». Se quitó los lentes y me miró con frialdad. «No sabes con quién estás tratando», dijo. «Podría hacerte la vida imposible». Me reí sin ganas. «Ya lo hiciste». Por un segundo, vi en su rostro un destello de furia. Dio media vuelta, subió al coche y aceleró levantando polvo. Cuando el ruido del motor desapareció, respiré profundo. Sentí que acababa de librar una batalla sin armas. No sabía cómo, pero había ganado. Al caer la tarde, fui al pueblo a comprar madera. En la ferretería, el dueño me contó que una mujer elegante había estado preguntando por mí. Dijo que era su amiga, comentó. Le agradecí y volví caminando, mirando a cada lado del camino. El viento traía un olor a humo, a gasolina. Me dio mala espina. Aceleré el paso hasta llegar al terreno. El aire estaba denso, pesado. Y entonces la vi, una columna de humo negro saliendo detrás del olivar. Corrí sin pensar. El fuego devoraba la cerca que acababa de construir. Las llamas subían altas, mordiendo la madera, el aire, mis sueños. Agarré una pala e intenté apagarlo, pero era inútil. Llegaron unos vecinos y me ayudaron a lanzar agua con cubetas. El calor era insoportable. Escuché a alguien gritar que llamara a los bomberos. Cuando finalmente llegaron, el refugio improvisado que estaba levantando era solo cenizas y humo. Me quedé de pie, cubierta de hollín, mirando el fuego morir. El corazón me latía en los oídos. Aurora llegó corriendo poco después. Me abrazó fuerte, sin decir nada. «Fue ella», susurré. «Lo sé», respondió. La rabia y la impotencia me ahogaban. Claudia no solo me había quitado a mi hijo, ahora intentaba destruir hasta su memoria. Me senté en el suelo, agotada. «No voy a rendirme», murmuré. «Te juro que no». Al día siguiente regresé al terreno. El suelo estaba negro, humeante. Todo lo que había construido se había convertido en polvo. Sin embargo, al recorrer las ruinas, algo brilló entre la tierra quemada. Era una cadena de oro. La levanté. Tenía una pequeña placa con la letra M. Martín. Sentí que el aire me faltaba. Me arrodillé y lloré. No era un símbolo de derrota, sino de resistencia. Él seguía ahí, recordándome que nada muere del todo mientras alguien lo recuerde. Guardé la cadena en el bolsillo y miré el horizonte. «No me vas a ganar, Claudia», dije en voz baja. «Porque tú peleas por dinero, y yo, por amor». Ese día entendí que la venganza no era mi destino, sino la verdad. Y que reconstruir lo perdido iba a ser la manera más digna de honrarlo. Esa noche, mientras escribía en mi libreta, una idea comenzó a tomar forma. No bastaba con reconstruir el refugio. Quería convertirlo en algo más grande, más visible, más justo. El fuego me había quitado madera y clavos, pero me había devuelto coraje. Y con eso, tenía suficiente para empezar de nuevo. Al día siguiente, volví al terreno al amanecer.
El humo seguía flotando sobre la tierra, mezclado con ese olor agrio de madera quemada y tierra mojada. El fuego lo había consumido todo, los tablones, las herramientas, hasta la libreta donde llevaba las cuentas y los primeros planos. Solo quedaban cenizas y silencio. El viento soplaba con suavidad, levantando polvo gris. Me quedé parada en medio del terreno, sin moverme, tratando de entender qué parte de mí también se había quemado ahí. Aurora llegó con una bolsa de pan y café caliente. Me abrazó en silencio. «Pudo haberte matado, Isabel», dijo. Asentí. No necesitábamos decir nombres. Las huellas de neumáticos seguían marcadas en la entrada, profundas, recientes. En el suelo, entre las cenizas, encontré la cadena de oro con la inicial de Martín. La limpié con cuidado, como si fuera un relicario. «Aquí estoy, hijo», murmuré. No me quebró, solo me hizo más fuerte. Los vecinos del pueblo se acercaron durante el día. Algunos traían herramientas, otros solo curiosidad. Uno de ellos me ofreció ayuda para limpiar el terreno. «Este lugar no debe quedar así», me dijo. Acepté. Pasamos horas retirando escombros, cargando cubetas y apagando brasas. Al caer la tarde, el sol iluminaba el suelo ennegrecido, pero también la determinación que sentía dentro. El fuego me había arrebatado madera, no esperanza. Esa noche, ya en el hostal, abrí mi libreta nueva y comencé a escribir otra vez. «Reiniciar», puse en la primera línea. No sabía cómo, pero lo haría. Calculé mis ahorros, conté los billetes arrugados que guardaba en una caja de galletas. No alcanzaba ni para comprar cemento, pero al menos era un inicio. Decidí retirar los pocos fondos que quedaban en la cuenta de Martín. Era dinero suyo, no de Claudia. Ese sería el primer paso. Fui al banco al día siguiente. La sucursal olía a desinfectante y papel nuevo. El gerente me miró con una sonrisa forzada. «Doña Isabel, no tiene autorización para retirar esos fondos». «Soy su madre», respondí, «y la única heredera legítima del terreno que él me dejó». Él suspiró, incómodo. «La cuenta está bloqueada por orden judicial». En ese momento supe que Claudia había movido otra vez sus influencias. Salí de ahí con la cabeza en alto, aunque por dentro me hervía la sangre. De camino al hostal, pasé frente a un escaparate con vestidos de seda y joyas brillantes. Recordé las veces que Claudia se paseaba por ahí, entrando a tiendas caras mientras Martín esperaba en el coche. Siempre vestida impecable, siempre fingiendo ser más de lo que era. Me pregunté si ahora, con todo su dinero, dormía tranquila. Dudé. Hay lujos que pesan más que las deudas. La conciencia es uno de ellos. Aurora llegó esa noche con un sobre en la mano. «Esto lo dejó el cartero», dijo. Era una carta sin remitente. Dentro, una hoja con un mensaje: «Lo que buscas no está en los bancos, sino en las personas». Detrás, una dirección escrita con tinta azul. Me quedé mirando el papel. «¿Crees que sea otra trampa?», preguntó. Aurora no respondió. «Tal vez alguien quiere ayudarte», dijo finalmente. Guardé la carta en el bolso. Algo me decía que debía ir. Al día siguiente, tomé un autobús hacia la dirección. Era un barrio antiguo, con calles empedradas y olor a pan recién hecho. En una casa de fachada gris me recibió una mujer mayor, con ojos tristes. «Usted es la mamá de Martín, ¿verdad?», preguntó. Asentí. Mi esposo era su abogado. Antes de morir, me pidió que le entregara esto. Me dio una carpeta envuelta en papel café. Dentro había documentos y copias de correos electrónicos entre Claudia y el notario. Mi respiración se detuvo. Regresé al hostal con la carpeta bajo el brazo. La abrí sobre la cama y leí cada mensaje. Había transferencias, números de cuenta y una conversación donde ella presionaba al notario para modificar la fecha del testamento. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. Tenía la prueba que necesitaba. Me cubrí el rostro con las manos y lloré. No era tristeza, era alivio. Por fin podía demostrar que mi hijo no me había abandonado, que todo había sido una mentira. Esa noche no dormí. Salí al balcón y miré las luces del pueblo titilando a lo lejos.
Sentí el aire frío en la cara y una fuerza nueva en el pecho. La verdad estaba en mis manos. Y aunque todo a mi alrededor olía a humo y ceniza, dentro de mí comenzaba a encenderse algo distinto: la esperanza. Los días siguientes fueron una mezcla de cansancio y alivio. Dormía poco, pero por primera vez en meses, sentía paz. La carpeta con los correos y las pruebas descansaba en mi mesa como una pequeña victoria. Aurora insistía en que fuéramos a la policía, pero le pedí esperar. Quiero hacerlo bien, le dije. No quiero que esto se quede en un simple escándalo. Ella asintió, aunque su mirada estaba llena de miedo. Sabía que enfrentarse a Claudia era enfrentarse a su mundo: dinero, abogados y apariencias. Empecé a reconstruir el refugio con la ayuda de los vecinos. Algunos traían madera, otros pintura y otros solo palabras de aliento. Cada tarde, el terreno se llenaba de martillazos y risas. Un empresario local donó cemento y ladrillos. Su hijo era un buen hombre, dijo. Lo recuerdo ayudando a un perro herido hace años. Sentí un nudo en la garganta. Ver ese lugar renacer desde la nada me hacía sentir acompañada por Martín. Ya no lloraba por su ausencia, sino por su presencia invisible. Poco a poco, el terreno vacío se transformó. Mandé a colocar un letrero sencillo sobre la entrada: Refugio Martín, hogar para almas olvidadas. Lo hice pintar en letras azules, su color favorito. Los voluntarios colgaron jaulas limpias, instalaron bebederos y plantaron flores en los costados. El olor a pintura nueva se mezclaba con el de la tierra húmeda. Por las noches, me quedaba sentada en una silla de plástico, observando el lugar iluminado por lámparas de trabajo. Ahí, entre ladrillos y ladridos, empecé a sanar. Un periodista local se enteró del proyecto y quiso hacer una nota. Acepté, aunque con temor. No quería fama, solo justicia. Llegó con una cámara y un micrófono, y me pidió que contara mi historia. ¿Por qué decidió hacer esto?, preguntó. Respondí con la voz temblando: porque el amor no se hereda en testamentos, se construye con las manos. Al día siguiente, la nota salió en el periódico. Mi foto aparecía en la portada, junto al letrero del refugio. Cuando Claudia vio la publicación, perdió la calma. Lo supe porque me llamó esa misma noche. Su tono era frío, pero la furia se notaba en su respiración. No tienes derecho a usar su nombre, dijo. Era mi esposo. Cerré los ojos y respondí despacio: era mi hijo, y mientras yo viva, su nombre será sinónimo de bondad, no de codicia. Colgó sin decir más. Por primera vez, sentí que la tenía acorralada. Su silencio era la confirmación de su miedo. Los días pasaron, y el refugio se llenó de vida. Llegaban perros abandonados, gatos enfermos, y hasta un burro viejo que se convirtió en la mascota de todos. Los niños del pueblo venían a jugar, los voluntarios reían, y yo volvía a creer en la gente. Una tarde, una mujer joven se acercó llorando. Mi madre siempre decía que usted era una mujer fuerte. Yo quiero ayudar. Le sonreí. Tal vez sin querer, había empezado algo más grande que una venganza, una cadena de compasión. Recibí otra llamada del periodista. Señora, su historia está corriendo por todos lados. Hay quienes quieren donar dinero. Dudé. No quería que el refugio se convirtiera en una causa de moda. Aceptaré solo lo necesario, respondí. No quiero lujo, quiero propósito. Me reí sola al decirlo. Era como si la vida me estuviera devolviendo el control que alguna vez perdí. Claudia podía tener sus propiedades, sus joyas y su soledad, pero yo tenía algo que ella nunca podría comprar: paz. Una tarde nublada, mientras pintaba una cerca, un auto elegante se detuvo frente al portón. Bajó un hombre trajeado, acompañado por un policía. Venimos a entregarle un citatorio, señora Fuentes, dijo. Lo tomé con calma. Claudia había contraatacado. Sonreí. Perfecto, respondí. Ahora será ella quien tenga que explicar lo inexplicable. Cerraron el portón y se fueron. Aurora, al verme tan tranquila, me preguntó si no tenía miedo. Ya no, le dije. El miedo se quema igual que la madera. Esa noche, el refugio olía a esperanza.
Los perros dormían bajo los techos nuevos, las luces alumbraban el camino de entrada y el aire estaba lleno de ladridos felices. Me senté frente al portón, con la cadena de Martín en las manos. «Lo logramos, hijo», susurré. «Nos quitaron tanto, pero nunca el amor». ¿Y tú? Cuando la vida te derrumba, ¿eres de los que recogen las cenizas para volver a construir o de los que se quedan mirando lo que se perdió? La mañana en que todo cambió comenzó con el sonido insistente del teléfono. Aurora lo contestó desde la cocina, con la voz entre sorprendida y temerosa. «Isabel, eres noticia». No entendía al principio. Tomé el auricular y escuché la voz del periodista que había visitado el refugio. «Su historia está en todos los periódicos, señora. Y no solo eso, alguien filtró documentos del testamento». Sentí un golpe en el pecho. Corrí al kiosco del pueblo. En la portada de un diario local, leí el titular: «El refugio Martín revela un oscuro secreto familiar». Las manos me temblaban mientras hojeaba las páginas. Ahí estaba todo: las pruebas del fraude, los correos, el vídeo del garaje, incluso la foto del notario con Claudia. Me quedé sin aire. El texto mencionaba mi nombre, mi lucha y la investigación. La gente del pueblo empezó a mirarme con una mezcla de curiosidad y respeto. «Mire, es usted», dijo el vendedor con una sonrisa. Me limité a asentir. La justicia empezaba a hablar, y esta vez no en susurros. Regresé al refugio con el periódico apretado contra el pecho. Aurora me esperaba en la puerta, nerviosa. «¿Estás lista para lo que viene?», me preguntó. «Más que nunca», respondí. Dentro del refugio, los voluntarios aplaudieron al verme. Algunos lloraban, otros me abrazaban. «Ganamos, doña Isabel», decían. Pero yo sabía que no era una victoria aún. Cuando el poder se siente acorralado, siempre intenta su último golpe. Por la tarde, encendí la televisión del hostal donde dormíamos. Las noticias hablaban de mí, de Claudia, del caso. Mostraban imágenes de sus fiestas, de su casa con paredes de mármol y candelabros dorados. «Viuda adinerada acusada de falsificar testamento», decía el titular en pantalla. Ver su rostro enmarcado por esa frase me causó una mezcla de alivio y tristeza. Alguna vez fue parte de mi familia, y ahora era el rostro de la traición. No tardó mucho en reaccionar. Al día siguiente, su abogado dio una rueda de prensa desde un hotel boutique en Madrid. «Mi clienta niega rotundamente las acusaciones», dijo, rodeado de micrófonos. Claudia, detrás de él, usaba un vestido blanco y un collar de perlas, fingiendo serenidad. «Esta mujer», dijo el abogado, «está siendo víctima de una campaña mediática». Cambié de canal. No quería verla actuar. Ya no me dolía. Me daba pena. Esa noche, el periodista me llamó de nuevo. «Isabel, esto va más lejos de lo que imaginábamos. Hay políticos implicados, y el notario está bajo investigación». Sentí un vértigo. «¿Y si intentan callarme?», pregunté. Él guardó silencio unos segundos. «Ya no pueden. Todo está en la prensa». Me quedé mirando la cadena de Martín sobre la mesa. Por primera vez, sentí que la verdad ya no me pertenecía, era del mundo. El refugio se llenó de reporteros durante días. Algunos hacían preguntas crueles, otros querían fotos. No me importaba. Cada palabra que decía era por Martín. «No quiero venganza», repetía. «Solo quiero que mi hijo descanse limpio de mentiras». A veces me temblaba la voz, pero no la mirada. La prensa buscaba drama, pero lo que encontró fue dignidad. Y eso, en su mundo de luces y micrófonos, era más fuerte que cualquier titular. Aurora me acompañaba a todas partes. «Nunca pensé verte en televisión», me dijo un día, riendo. «Ni yo», respondí. Pero ahí estaba, una mujer sencilla enfrentando un imperio de apariencias. Empezaron a llegar cartas, mensajes, gente que me decía que mi historia les había dado valor para no rendirse. Algunas mujeres mayores me abrazaban en la calle y susurraban: «Usted habla por todas nosotras». Esas palabras valían más que cualquier fortuna. Una mañana recibí una llamada del juzgado. «Señora Fuentes, debe presentarse mañana. El juez ha citado a la señora Claudia Romero a declarar».
Colgué con las manos temblorosas. Aurora me abrazó sin decir nada. Después de tanto dolor, por fin llegaba el día. No de venganza, sino de verdad. Miré el periódico una vez más, doblado sobre la mesa, con mi nombre y el de Martín escritos uno al lado del otro. Era como si la vida nos uniera otra vez, en justicia. Esa noche, antes de dormir, abrí las ventanas del cuarto. El aire entró fresco, con olor a tierra y lluvia. En el silencio, escuché ladrar a los perros del refugio y sonreí. «Mañana, hijo», murmuré. «Mañana le diremos al mundo quién eras en realidad». El día del juicio amaneció nublado. Me vestí despacio, con una blusa sencilla y la cadena de Martín colgando sobre el pecho. Aurora me ayudó a peinarme y me tomó las manos. «Hoy termina todo», dijo. Asentí, aunque en el fondo sabía que algunas heridas nunca cierran. Afuera, el auto del periodista nos esperaba para llevarnos al tribunal. Durante el trayecto, miraba por la ventana las calles de Salamanca y recordaba todos los caminos que me habían traído hasta ahí: la pérdida, la rabia, el miedo y la esperanza. Al llegar, el edificio del juzgado imponía respeto. Fachada de piedra gris, escaleras amplias, policías en las puertas. Entré con la cabeza en alto. Dentro, todo olía a papel, café viejo y nervios. En la sala, los reporteros se acomodaban con cámaras y micrófonos. Al fondo, Claudia. Sentada, impecable como siempre. Llevaba un abrigo de piel, joyas discretas y ese perfume inconfundible que mezclaba lujo y cinismo. Me miró con una sonrisa apenas dibujada. Era una sonrisa de desafío. El juez entró y el murmullo cesó. La sesión comenzó. El abogado de Claudia habló primero, con voz firme y modales ensayados. «Mi clienta es víctima de difamación», dijo. «Las pruebas presentadas carecen de validez legal». Yo lo escuchaba en silencio, apretando la cadena entre mis dedos. Cuando llegó el turno de mi declaración, respiré hondo y avancé. Sentí todas las miradas sobre mí, pero ya no me intimidaban. «Solo quiero la verdad», comencé. «No por dinero, sino por mi hijo». Mostraron los correos, los vídeos, las firmas falsificadas. Cada documento era una herida abierta, pero también una prueba de amor. Claudia se removía en su asiento, incómoda. Su abogado trató de objetar, pero el juez lo detuvo. «Permita que la señora termine», dijo. En ese momento, me miró directamente y lo vi: miedo. Por primera vez, en sus ojos brillaba el miedo. Su reino de mentiras comenzaba a derrumbarse frente a todos. Aurora lloraba en silencio a un costado. Yo seguía hablando, sin temblar. «Martín no murió solo en un accidente», dije. «Murió en medio de una red de manipulación. Y no voy a permitir que su memoria siga manchada». Hubo un silencio largo, pesado. El juez pidió un receso. Claudia se levantó y caminó hacia mí. Su perfume me golpeó antes que su voz. «Disfruta tu momento, vieja», susurró. «Nada de esto cambiará lo que pasó». Me le quedé viendo. «No, pero cambiará lo que viene». Cuando regresamos a la sala, el juez leyó el veredicto. El tribunal considera probado que hubo falsificación de documentos y manipulación del testamento. Se ordena la restitución de bienes y la apertura de una investigación penal. En ese instante, el aire se volvió liviano. Claudia cerró los ojos y bajó la cabeza. Los fotógrafos dispararon sus cámaras. Los flashes iluminaban su rostro tenso, su maquillaje perfecto desmoronándose bajo la luz. La reina había caído. La policía se acercó a escoltarla. Ella intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban. «Esto no termina aquí», gritó, mientras la llevaban por el pasillo. «No te necesito», le respondí en voz baja. «Yo ya gané». No fue una victoria de bienes ni de dinero. Fue una victoria del alma. Miré al juez, al abogado, a los periodistas. Todos murmuraban mi nombre. Sentía a Martín en cada respiración. Por fin, la justicia tenía su rostro. Al salir del tribunal, la gente me esperaba afuera. Algunos aplaudían, otros me abrazaban. «Lo logró, doña Isabel»,
me decían. Pero yo solo pensaba en regresar al refugio. Ese lugar era el verdadero triunfo. Aurora me acompañó en silencio. Subimos al coche, y mientras el periodista nos felicitaba, yo miraba el cielo gris tornándose azul. La tormenta había pasado. De camino, recordé la mansión de Claudia, con sus ventanales de cristal, sus candelabros, su jardín perfectamente cuidado. Todo eso seguía ahí, intacto, pero vacío. El lujo sin amor no tiene alma. La justicia, en cambio, puede ser silenciosa, pero llena de verdad. Cerré los ojos y descansé la cabeza contra el asiento. Esa noche, en el refugio, los perros me recibieron con ladridos alegres. Aurora puso música suave y sirvió café. Encendí una vela frente a la foto de Martín. «Descansa, hijo», murmuré. «Tu nombre ya está limpio». El fuego de la vela bailaba sobre el cristal, como si él mismo respondiera. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin dolor. Las semanas después del juicio fueron una mezcla de cansancio y alivio. Me despertaba cada mañana sin esa sensación de peso en el pecho. La noticia había dado la vuelta al país. Algunos periódicos hablaban de la madre que venció a la mentira y otros me llamaban símbolo de dignidad. Me parecía irreal. Yo no me sentía una heroína, solo una mujer cansada que había peleado por su hijo. Aún así, leer esas palabras me hacía sonreír. Martín, pensé, esto también es tuyo. El refugio seguía creciendo. Los voluntarios ya conocían cada rincón del lugar y los animales nos esperaban al amanecer. Un grupo de estudiantes de arquitectura ofreció diseñar nuevas jaulas, más amplias, con techo de cristal para aprovechar la luz natural. «Queremos que el refugio tenga elegancia y alma», dijo uno de ellos. Me reí. Nunca pensé escuchar la palabra elegancia en un lugar lleno de ladridos y maullidos, pero sí, ese sitio era hermoso a su manera, humilde, limpio, vivo. Recibí una carta del ayuntamiento. Querían reconocer oficialmente el refugio como institución de bienestar animal. La invitación venía en un sobresellado con tinta dorada. Lo abrí con manos temblorosas. Por su labor ejemplar y su valentía, decía. No pude contener las lágrimas. No por el reconocimiento, sino por lo que significaba. El terreno que Claudia había querido comprar y quemar ahora era un símbolo de amor y compasión. La ironía de la vida tiene un sabor dulce cuando llega sin rencor. Aurora se convirtió en mi compañera inseparable. Cada mañana traía pan caliente y café, y se quedaba ayudando a limpiar o alimentar a los perros. «Tu refugio parece un pequeño hotel boutique para animales», bromeaba. Le contesté riendo. Si ellos pudieran pagar, hasta tarjeta de crédito aceptaría. Nos reíamos mucho. A veces, entre risas, el dolor se disolvía un poco. La casa se llenó de flores, de voces, de vida. Era como si el aire hubiera cambiado. Un día, el periodista volvió para grabar un documental. Llegó con su equipo, cámaras y luces. «Queremos mostrar lo que vino después del juicio», explicó. Lo acompañé por el terreno, le mostré las nuevas áreas, los perros recuperados, los niños jugando. «¿Qué siente ahora que todo terminó?», preguntó. Lo pensé un momento antes de responder. «Siento que la justicia se puede alcanzar sin perder la ternura». Él sonrió y bajó la cámara. Esa frase vale más que 1000 titulares. Por las tardes, me sentaba en el porche del refugio con un cuaderno nuevo. Escribía pequeños recuerdos de Martín, su primera bicicleta, su miedo a las tormentas, su amor por los animales. A veces me preguntaba si el dolor realmente desaparece o solo aprende a no doler tanto. En esos momentos, uno de los perros se acercaba y apoyaba su cabeza en mis piernas, como si entendiera. «Tú también perdiste algo, ¿verdad?», le decía. Y juntos nos quedábamos viendo el atardecer. Poco después, el ayuntamiento organizó una ceremonia en mi honor. Me llevaron al auditorio municipal, lleno de gente. Había flores, cámaras y una pantalla enorme con imágenes del refugio. Cuando mencionaron mi nombre, el público se puso de pie. Subí al escenario con la cadena de Martín colgando sobre el pecho. «Este reconocimiento no es solo mío», dije. «Es de todos los que han perdido algo y decidieron reconstruir con amor». Las luces me cegaban,
pero sentí la presencia de mi hijo en cada aplauso. Al salir, una mujer joven se me acercó llorando. «Yo también perdí a mi madre por culpa de la ambición», dijo. «Verla a usted me da esperanza». Le tomé la mano. «No dejes que el dolor te robe la bondad», le respondí. Caminé hacia el coche con el corazón lleno. A veces, la justicia se parece a la ternura, llega tarde, pero llega para sanar. Esa noche, ya en casa, encendí una vela frente a la foto de Martín. Aurora sirvió vino y brindamos en silencio. «Por ti, hijo», murmuré. «Por la verdad y por lo que el fuego no pudo destruir». El reflejo de la llama bailaba sobre el cristal como si fuera una promesa viva. Afuera, el viento soplaba suave y el refugio dormía en paz. Antes de dormir, salí al jardín. Las luces del refugio se reflejaban en el cielo oscuro. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que había perdido y lo que había ganado. «Lo logramos, Martín», susurré. «Convertimos la herida en hogar». Y en ese instante, comprendí que, a veces, el amor no vence al tiempo, pero sí le da sentido. Una mañana tranquila, mientras alimentaba a los perros, el cartero llegó con un sobremarrón en la mano. «Tiene correspondencia, doña Isabel», dijo. No había remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía impecable. Sentí un escalofrío. Me limpié las manos en el delantal y lo abrí despacio. Dentro había una hoja amarillenta y una pluma de tinta azul. La carta empezaba con una frase que me dejó sin aliento. «Perdóneme». El remitente era el abogado de Claudia. Me senté en la banca del jardín y comencé a leer. El sol se filtraba entre los árboles, iluminando cada línea como si la verdad necesitara luz para revelarse. El hombre confesaba que había sido testigo del cambio de testamento. Que Martín, un día antes de morir, le pidió modificarlo de nuevo para dejar todo en mi nombre, pero que Claudia lo amenazó y lo obligó a callar. «No soporté el peso de mi silencio», escribió. «La justicia llegó, pero demasiado tarde». Las palabras me temblaban en las manos. Yo vi cómo él firmaba con la intención de enmendarlo todo, decía la carta. Y después, lo que pasó ya no fue accidente. Sentí un vacío en el pecho. Era la confirmación final de lo que siempre supe, pero nunca quise aceptar. Martín había intentado protegerme. Lo había hecho hasta su último día. Las lágrimas cayeron sin permiso. Aurora me abrazó por detrás. «Ya puedes descansar, hermana», dijo con ternura. Guardé la carta en una carpeta junto a los otros documentos. No quería rabia, ni venganza, solo paz. Esa tarde caminé por el refugio, tocando las paredes recién pintadas, observando los perros jugar. El aire olía a comida recién hecha y a esperanza. Sentí que todo tenía sentido. Lo que empezó como una injusticia se había convertido en mi propósito. «Gracias, hijo», susurré, «por no dejarme rendir». El periodista vino más tarde para grabar el cierre del documental. «¿Qué hará ahora, doña Isabel?», preguntó. Lo pensé un momento antes de responder. «Seguiré construyendo. No para olvidar, sino para honrar». Él asintió con respeto. «¿Y qué siente después de todo esto?». Lo miré a los ojos. Que a veces la vida te quita lo que amas para devolvértelo de otra forma. Su cámara siguió grabando mientras el viento jugaba con mi cabello. Esa noche recibí una llamada del juzgado. El abogado que me escribió había fallecido esa misma mañana, dejando su testimonio grabado en vídeo. Cerré los ojos. «La verdad se libera sola», murmuré. El silencio que siguió fue distinto, limpio. Ya no dolía. Era como si cada mentira hubiera sido borrada con fuego, dejando espacio para algo nuevo. Encendí una vela y la puse frente a la foto de Martín. «Ahora sí puedes descansar», le dije. Los días siguientes fueron de calma. Los niños del pueblo venían al refugio después de la escuela, los voluntarios llegaban con donaciones, y hasta la prensa dejó de aparecer. El lugar se llenó de risas. En las noches, me sentaba frente al portón y observaba las luces encendidas. El refugio Martín ya no era solo un espacio de rescate, sino un hogar para todos los que alguna vez sintieron que no tenían uno.
Recibí una invitación del Ayuntamiento de Madrid para hablar en una conferencia sobre derechos humanos y justicia social. Queremos que cuente su historia, decía la carta. Me reí sola. Yo no soy política, murmuré. Pero Aurora insistió. No es política, es verdad. Acepté. Preparé mi discurso simple, honesto, una historia sobre amor, pérdida y dignidad. Cuando subí al escenario, el público me escuchó en silencio. La justicia tarda, dije, pero cuando llega, sana lo que parecía roto. De regreso a Salamanca, pasé por el refugio antes de ir a casa. El aire olía a tierra mojada y a pan fresco. Me quedé mirando el letrero en la entrada. Refugio Martín, hogar para almas olvidadas. Pasé los dedos sobre las letras y sentí una paz profunda. Todo valió la pena. Todo. No había lujo ni dinero capaz de comprar esa sensación. Era la riqueza más pura, haber recuperado mi dignidad. Esa noche, al escribir en mi diario, copié una frase de la carta del abogado: el amor verdadero deja huellas, no herencias. Cerré el cuaderno y sonreí. La vela seguía encendida junto a la foto de Martín. La luz bailaba sobre su rostro y parecía que él también sonreía. Y supe, sin duda alguna, que mi historia había encontrado su cierre. El amanecer llegó con una luz dorada que se colaba entre los ventanales del refugio. El aire olía a limpieza, a pan recién horneado y a vida nueva. Caminé descalza por el suelo de mármol, frío y pulido, escuchando los pasos de los voluntarios que comenzaban el día. En el patio, los perros jugaban con los niños del pueblo, mientras Aurora servía café en tazas de cerámica azul. Miré alrededor y sentí que cada ladrillo tenía una historia, cada rincón una memoria. El refugio no era mío. Era nuestro. Las paredes estaban cubiertas con fotos. Animales rescatados, personas sonriendo, flores creciendo donde antes solo había ceniza. En el centro, una placa brillante decía: Fundación Martín Fuentes, amor sin condición. Me quedé mirándola largo rato, recordando la primera vez que pisé ese terreno vacío. Quise llorar, pero no me salieron lágrimas. Tal vez porque, por fin, ya no dolía. Había algo liberador en mirar atrás y ver que el sufrimiento se transformó en belleza. Un empresario local, el mismo que me había donado materiales, vino a visitar el refugio. Queremos ampliar el proyecto, dijo. Hay una vieja mansión que podemos convertir en clínica veterinaria. Tiene ventanales enormes, jardines y una fuente antigua. Sería un lugar digno de su historia. Asentí con emoción. Nunca imaginé que algo nacido del dolor pudiera crecer tanto. A veces, la vida recompensa cuando uno deja de esperar. Los días siguientes fueron de trabajo y esperanza. Los voluntarios limpiaban, los niños pintaban murales y los animales se multiplicaban. Cada rincón del nuevo edificio olía a madera recién barnizada y a flores frescas. Aurora decía que parecía un hotel de lujo para almas heridas. Y tenía razón. Había elegancia en el aire, pero no esa elegancia vacía del dinero, era la elegancia de la bondad, del esfuerzo, de la gratitud. Recibí una carta del gobierno regional. Habían decidido otorgarme un fondo permanente para mantener el refugio. El sobre venía sellado con cera roja y una firma oficial. Al leerlo, sentí una mezcla de orgullo y humildad. «Esto es por ti, hijo», murmuré. «Por lo que hiciste sin saberlo». Martín no solo me había dejado un terreno, me había dejado un propósito. Y ese propósito ahora alimentaba a cientos de vidas. Un canal de televisión vino a grabar un reportaje especial. Me pidieron recorrer el refugio y contar mi historia frente a las cámaras. Caminé despacio, mostrando cada rincón, cada vida rescatada. Aquí todo comenzó con un pedazo de tierra vacía y una promesa, dije. El periodista me preguntó qué había aprendido de todo esto. Respondí sin dudar, que la justicia no siempre llega con leyes, a veces llega con ladrillos, ternura y perseverancia. Esa noche hicimos una pequeña ceremonia. Colocamos una vela por cada animal salvado y otra, grande, en honor a Martín. Aurora me tomó de la mano. «Míralo, hermana», dijo señalando al cielo. «Él también está sonriendo». Miré hacia arriba y vi una estrella brillante sobre el refugio. Quise creer que era él,
guiando cada paso, vigilando cada corazón que tocábamos con nuestro trabajo. Por primera vez, no sentí ausencia, sino compañía. El jardín de rosas estaba en flor. Las luces suaves del atardecer caían sobre los pétalos, tiñendo todo de oro. Caminé entre las flores, respirando hondo. Cerré los ojos y pensé en Claudia. No con rencor, sino con compasión. Tal vez algún día entendería que todo el dinero del mundo no alcanza para comprar perdón. Yo ya la había soltado. Soltar no es olvidar, es dejar de cargar lo que ya no te pertenece. Al caer la noche, me senté frente al portón del refugio, con una taza de té caliente. Escuchaba el murmullo de las hojas, el ladrido lejano de un perro y el sonido tranquilo del agua en la fuente. En ese instante, supe que mi vida, con todas sus pérdidas y heridas, tenía sentido. La paz no llegó de golpe, se construyó con paciencia, como una casa hecha de amor y cicatrices. Miré al horizonte, donde el cielo se mezclaba con la tierra, y sonreí. Me dejaste un terreno vacío, susurré, y con él construí mi propia dignidad. La brisa sopló suave, levantando el perfume de las flores. Cerré los ojos y dejé que el viento me abrazara. En el silencio de esa tarde, entendí que la verdadera redención no se pide, se vive, ladrillo a ladrillo, hasta que el alma vuelve a brillar. Y ahora quiero hablarte a ti. Sí, a ti, que estás escuchando esta historia y que tal vez has sentido lo mismo que yo. El abandono, la injusticia, la soledad después de haberlo dado todo. Tal vez cuidaste, amaste, entregaste tu vida. Y cuando más necesitabas amor, te dejaron fuera. Quizás alguien te quitó lo que era tuyo, o te hizo creer que ya no tienes valor. Por favor, no lo creas. Tú no estás sola. Tu valor no depende de quienes se fueron ni de lo que te quitaron. Tú eres raíz, eres abrigo, eres la historia viva que sostiene a los que vendrán. Y aunque el mundo parezca girar sin ti, recuerda esto. La vida siempre tiene un espacio reservado para quien actúa con dignidad. Tal vez te arrebataron la casa, el amor o la compañía. Pero no pueden quitarte lo que te hace brillar, tu coraje, tu ternura y tu fe. Yo misma toqué el fondo del silencio. Pero fue desde ese silencio que aprendí a escuchar lo esencial. Si hoy sientes que nadie te ve, te aseguro que sí. Te vemos, te escuchamos, y tu historia importa. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para construir, aunque te dejen solo un terreno vacío. Porque, a veces, lo que parece un final, es el comienzo más puro de todos. Tu dignidad es el banquete más noble. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa con la cabeza en alto, hasta quienes te ignoraron, terminan regresando a pedir un lugar. Y ahí, querida mía, te toca decidir si vale la pena. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde dónde estás viendo. Porque aquí, cada historia es una mano tendida. Y cada palabra, un abrazo que te dice: aún hay mucha belleza por vivir en tu camino. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera ver lo que vivió una madre cuando encontró a su hija comiendo basura en plena calle y descubrió la verdad que nadie tuvo el valor de contarle. No lloró, no gritó, pero lo que hizo después cambió su destino para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Encontré a mi hija comiendo basura. Quedé en shock cuando descubrí por qué. Porque el final te va a dejar con el corazón en las manos. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.